Hola, en esta parte de la clase analizaremos la estabilidad de las emulsiones y espumas. Al igual que para la mayoría de los alimentos, la estabilidad global y la vida útil de las emulsiones y espumas dependen de la estabilidad física, química y microbiológica. Dentro de los parámetros de estabilidad física, podemos diferenciar entre la estabilidad termodinámica, que se refiere a si un proceso puede ocurrir o no, mientras que la estabilidad cinética está relacionada con la velocidad con la que ocurre un proceso de desestabilización. Es importante recordar que todas las emulsiones y espumas son inestables termodinámicamente. Sin embargo, pueden ser más o menos estables cinéticamente. Todas las emulsiones y espumas son sistemas termodinámicamente muy inestables, debido a que durante su formación se produce un aumento de la energía libre de Gibbs del sistema, que se define como el producto entre la tensión interfacial y la variación del área interfacial. La tensión interfacial o superficial es la fuerza o tensión que existe en la interfase. Para las emulsiones hablamos de tensión interfacial, dado que la interfase es entre dos líquidos inmiscibles. Análogamente, el término tensión superficial se utiliza para espumas y se refiere a la tensión que existe en la interfase entre el líquido y la fase gaseosa. Estas tensiones se generan porque las moléculas del interior del líquido, como la molécula A, experimentan fuerzas atractivas iguales en todas las direcciones, mientras que las moléculas de la superficie, como B, tienen una fuerza atractiva neta hacia el interior del líquido. Otro factor que determina la estabilidad termodinámica es la variación del área interfacial, que para una cantidad fija de fase dispersa aumenta al disminuir el tamaño de gota de aceite o de burbuja de gas. Es importante recordar que todo sistema tiende espontáneamente a una forma de menor energía. Es por ello que para reducir el delta G, las emulsiones y las espumas tienden a la separación de fases, dado que de ese modo se reduce el área y la tensión interfacial o superficial. Para evitar esto, se utilizan sustancias anfifílicas como emulsionantes o espumantes que se absorben en la interfase, disminuyendo la tensión interfacial o superficial y disminuyendo la energía libre del sistema, como vamos a ver más adelante. Por otro lado, la estabilidad cinética de emulsiones y espumas es una medida del tiempo que permanecen sin que se modifiquen sus propiedades. Cuanto más tiempo tarden en desestabilizarse, mayor será la estabilidad cinética, y está relacionada con la velocidad con la que las gotas de una emulsión o las burbujas de una espuma se mueven en la fase continua. La velocidad promedio de este movimiento se puede estimar con la ley de Stokes, donde R es el radio de la gota o burbuja, el delta de densidad es la diferencia de densidad entre la fase oleosa y acuosa o entre la fase gaseosa y acuosa, G es la gravedad y mu es la viscosidad de la fase continua. Cuanto menor sea la velocidad, mayor será la estabilidad cinética. Para lograr entonces una mayor estabilidad, se puede disminuir R, el radio de las gotas o burbujas, reducir la diferencia de densidad entre las fases o aumentar la viscosidad de la fase dispersante. Los agentes estabilizantes son las sustancias que permiten estabilizar cinéticamente las emulsiones y las espumas por incremento de la viscosidad de la fase continua. Durante el almacenamiento de las emulsiones y espumas, además de moverse, las gotas o burbujas pueden aumentar su tamaño. Y esto se puede explicar a través de la ecuación de Laplace, donde el delta de presión es la diferencia de presión entre el exterior y el interior de la gota o burbuja, que es directamente proporcional a la tensión interfacial o superficial e inversamente proporcional al radio de la gota o burbuja. Para disminuir la diferencia de presión entre el interior y el exterior, las gotas o burbujas tienden a aumentar su tamaño, ya sea por difusión de líquido o gas a través de la fase continua desde las gotas o burbujas pequeñas hacia las más grandes, o por unión de dos o más gotas o burbujas para formar otras de mayor tamaño. El objetivo de la estabilización de emulsiones y espumas es que el tamaño de las gotas o burbujas se mantenga constante en el tiempo. Los mecanismos de desestabilización responsables de las alteraciones físicas de las propiedades de las emulsiones son los que se observan en esta imagen.
La separación gravitacional es la forma de inestabilidad física reversible más común de las emulsiones, que puede tomar lugar como cremado o sedimentación, y se define como un gradiente vertical de la concentración de gotas sin variar la distribución del tamaño de partícula. El cremado o la sedimentación consiste en la migración de las partículas hacia la superficie o hacia el fondo de la dispersión, dependiendo de la densidad de las gotas y del líquido dispersante. Las emulsiones se vuelven más estables frente a estos procesos a medida que disminuye el tamaño de partícula. La floculación es el proceso mediante el cual dos o más gotas se unen para formar un agregado, pero sin perder su individualidad. Se pueden formar flóculos compactos o abiertos. Cuando los flóculos son compactos, aumenta la velocidad de cremado, debido a que aumenta el tamaño efectivo de las partículas. Recuerdan la ley de Stokes. Por el contrario, los flóculos abiertos pueden formar una red tridimensional que reduce la movilidad de las gotas y de esta manera aumenta la estabilidad de la emulsión. La coalescencia implica la unión de las gotas para formar otras de mayor tamaño, por lo que es un proceso irreversible. Por otro lado, la desproporción es el proceso de difusión de las moléculas de una gota hacia otra a través de la fase continua, sin necesidad del contacto de las gotas. Este proceso está determinado por la solubilidad del aceite en la fase acuosa. Cuanto mayor es la solubilidad, hay mayor probabilidad de que ocurra la difusión. En este caso, el tamaño de las gotas grandes aumenta por la difusión de moléculas de aceite desde las gotas más pequeñas que van desapareciendo. Recuerden la ecuación de Laplace. Cuando la desestabilización es avanzada, puede manifestarse el oiling-off, que es la separación parcial de las fases, es decir, que una parte del aceite queda separada de la emulsión. O puede manifestarse la separación total de las fases, donde las fases acuosas y olosas quedan completamente separadas y no hay más emulsión. Cuando la separación de fases es completa, la energía es mínima y el sistema es estable. Finalmente, otro proceso que puede ocurrir es la inversión de fases, proceso por el cual una emulsión aceite en agua se convierte en una emulsión agua en aceite o viceversa. Sin embargo, este no es un cambio que pueda ocurrir espontáneamente y necesita de una modificación externa para ocurrir, por ejemplo, batido, cambio de pH o cambio de la concentración de sales. Por otro lado, los procesos de desestabilización de una espuma líquida son los que se presentan en esta figura. El drenado es causado por la gravedad e implica el descenso del líquido, debilitando progresivamente las lamelas. Simultáneamente ocurre la flotación o acumulación de burbujas en la parte superior de la espuma. La desproporción se produce cuando el gas de las burbujas más pequeñas migra a través de la fase continua hacia las burbujas más grandes. Este fenómeno, aunque es más frecuente en espumas, es análogo al que ocurre en emulsiones. El colapso se produce cuando dos o más burbujas se unen para formar una de mayor tamaño. Cuando una gran parte de las burbujas presentes en la fase continua adquieren gran tamaño y ascienden, la espuma pierde parte del gas atrapado y disminuye el volumen de la misma. Finalmente, la formación de espumas poliédricas ocurre por deformación de las burbujas por compresión de unas contra otras, favorecida por la disminución del espesor de las lamelas, que ocurre por drenado. Es importante recordar que estos procesos ocurren en las espumas líquidas. En espumas semisólidas, el proceso de desestabilización es más lento y el principal es el colapso, mientras que en las espumas sólidas son estables a estos procesos. Entonces, es importante recordar que todas las emulsiones y espumas son inestables termodinámicamente y pueden ser más o menos estables cinéticamente. Además, en general, las espumas son mucho más inestables que las emulsiones debido a diversos factores. En la espuma, el volumen de una burbuja de gas es mucho mayor que el de las gotas de aceite de una emulsión. Esto conduce a una menor estabilidad cinética. Recuerden la ecuación de Stokes. La tensión superficial en una espuma es aproximadamente 30 millinewtons por metro,
mientras que la tensión interfacial en una emulsión es del orden de 0,1 millinewtons por metro. Esto origina que, para un mismo tamaño, la presión dentro de las burbujas sea mucho mayor que dentro de las gotas. Recuerden en este caso la ecuación de Laplace. Y finalmente, la diferencia de densidad entre la fase continua y la fase dispersa es de 1 gramo mililitro para las espumas y de 0,3 gramos mililitros como máximo para las emulsiones, lo cual contribuye a que la estabilidad cinética de las emulsiones sea mayor que para las espumas. Recuerden nuevamente en este caso la ecuación de Stokes.